Buenos días, bienvenidos a un domingo en el que estamos adorando y exaltando el nombre del Señor, y bienvenidos a aquellos que quizás se han unido un poquito más tarde. Y bueno, pues en el día de hoy quiero compartir con vosotros un mensaje. Siempre digo que el mensaje que el Señor pone en los corazones para compartir con la Iglesia es un mensaje que realmente primero empieza a trabajar en la vida de una, ¿no? Y después pues el Señor le da forma para poderlo compartir con vosotros. Y bueno, estamos en el primer mes del año, que no sé a quién, seguro que solamente a mí, pero se me ha hecho eterno, ¿no? El enero, cuando dicen la cuesta de enero y tú dices, de verdad, hasta que llegamos al 1 de febrero se hace largo enero, ¿no? Y bueno, como todo, muchas veces nos planteamos, ¿no? Y nos ponemos delante del Señor al finalizar el año, el comienzo, pensando pues en los propósitos, ¿no? Pero no voy a compartir acerca de ello, sino que este mensaje realmente viene a mi vida pues por eso, ¿no? Pensando y orando, hablando con el Señor. Señor, ¿qué propósitos tienes este año, ¿no? Viendo que bueno, tengo un propósito muy grande este año, ¿no? Pero ¿qué es lo que quieres de mí, ¿no? Y cuando me pongo enfrente de un folio, que yo normalmente me pongo un folio con el 2025, cosas que me planteé el 2025 y el 2026 a ver qué el Señor quiere. Pero es verdad que mirando el 2025 hacia atrás, yo decía, bueno, Señor, si al final tú haces lo que tú quieres. O sea, yo puedo planificar y planificar, ¿no? Y también cuando una ve las noticias, ¿no? Con todo lo ocurrido en el tren allí en Córdoba, cuando una ve las noticias y se dan cuenta cómo está el mundo, cómo va ocurriendo todo, y también pues a través del trabajo, ¿no? Cuando una trabaja con personas, yo siempre digo que es muy diferente a trabajar a lo mejor con un ordenador, donde tú apagas el ordenador y te vas tranquilamente a tu casa, pero cuando una trabaja con personas se da cuenta que vivimos en un mundo, nos damos cuenta más aún que vivimos en un mundo muy quebrantado, donde las vidas están rotas, las familias cada vez se rompen antes, las relaciones duran muy poco, las guerras continúan, los matrimonios se van rompiendo, y también cuando vemos que hay personas llenas de tanta culpa, de tanto rencor, de tanta falta de perdón, personas que por ejemplo a mí en el trabajo llegan donde su dignidad le han sido robada desde su infancia, niños que están viviendo las consecuencias de unos adultos que tomaron malas decisiones. Y yo cuando miro todo el panorama, pues es verdad que o lo miras con la mirada del Señor y con esperanza, o si no te frustra. Y es que yo voy más allá, ¿no? Cuando ves todo esto te das cuenta que tantas divisiones y tanta peligro y todo lo que está ocurriendo va más allá, y es la separación que el ser humano tiene con el Señor. Todo es la base de eso, la separación que el ser humano tiene con el Señor. Y entonces el Señor me llevó a profundizar en un concepto que es el concepto de la reconciliación, o el verbo reconciliar, como aparece en pantalla. Realmente reconciliar es restablecer la relación entre dos partes que habían estado unidas, pero por algo pues se ha separado, ¿no? Y de eso es lo que yo quiero hablar hoy en esta mañana, de la reconciliación. Y bueno, como maestra siempre saco mis puntos, y yo siempre me voy a la RAE, que significa reconciliar. Y reconciliar dice que es un verbo transitivo y pronominal. ¿Por qué? Porque es un verbo que siempre recae sobre alguien, ¿no? O te puedes reconciliar contigo mismo, pero normalmente es una reconciliación entre dos personas, donde siempre hay una persona activa, que es como la que toma la iniciativa de esa reconciliación, y una persona pasiva que recibe ese perdón o esa reconciliación. Y la buena noticia es que de la reconciliación que hoy quiero compartir,
no depende de nosotros, sino que ya la Biblia nos dice que Dios mismo nos reconcilió consigo mismo. Pero no solamente queda ahí, sino que encima que Él nos reconcilió, después, posteriormente, nos dio una misión o un propósito, que es ser agentes de reconciliación. Y para ello nos vamos a ir a 2 Corintios 5, versículo 17 al 20. En 2 Corintios 5, del 17 al 20, dice así: de modo que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora todo es hecho nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, sin tomarle en cuenta sus pecados, y a nosotros nos encargó la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Te damos las gracias, Señor, por este día, y quiero poner delante de ti esta palabra, Señor, que este mensaje que proviene de ti, Señor, y que es a través de tu propia palabra, Señor, pueda hablar a nuestros corazones y nos pueda recordar, Señor, quiénes somos, hacia dónde vamos, Señor, cuál es el propósito por el que seguimos aquí en la tierra, Señor. Y que tú puedas, Señor, poner en nosotros, Dios, un corazón que acepta, Señor, ese propósito, esa misión, Señor, y que acepta, Dios, que como hijos tuyos, Señor, tenemos mucho que hacer, Dios, todavía aquí en la tierra mientras tú lo permitas, Señor. Gracias, Dios, porque sabemos que tú estás con nosotros, y ayúdame, Señor, a poder transmitir este mensaje de manera clara, Señor, que se pueda entender, Dios, y que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestras vidas. En tu nombre, amén. Pues, hermanos, 2 Corintios, en este texto, claramente vemos lo que vamos a hablar del concepto de la reconciliación. Y esta carta, pues Pablo lo escribió a esa iglesia que él mismo fundó, y es la segunda carta. Se dice que en este tiempo había como un grupo de falsos maestros que iban en contra de Pablo, entonces por eso Pablo escribe esta carta, porque la primera carta que escribe Pablo era una carta, le dicen, dolorosa, severa. ¿Por qué? Porque es una carta que realmente Pablo escribió para llamar la atención a los corintios de cosas que se estaba haciendo mal. Y esta segunda carta, aunque ya se habían arrepentido y habían vuelto a las buenas veredas, Pablo considera mandar otra, porque este grupo de personas pues estaban poniendo en tela de juicio su manera de hacer las cosas, ¿no? Y se puede decir que esta carta pues habla de muchos temas, entre ellos de también la importancia de la reconciliación de esa relación. Y vamos a sacar algunos puntos claves de lo que hemos leído. Concretamente yo he sacado 4 puntos en esta reflexión. El primer punto que Pablo nos recuerda y les recordaba a los corintios es: recuerda, somos, hermano, hermana, eres una nueva criatura. Y es que Pablo empieza de la manera de modo que si alguno, ¿no? En Reina Valera dice si alguno, es decir, si tú te das por aludido de todo lo que os he hablado anteriormente, que os hablo de que somos hijos de Dios, que somos un cuerpo, y del nuevo pacto que Jesús vino a implantar, si te das por aludido es porque eres una nueva criatura. Dice, y si estás en Cristo, por ende, tiene una nueva identidad en Él. Entonces, lo primero que Pablo les quería decir con esto es que si somos nuevas criaturas es porque tenemos una nueva identidad. Las cosas viejas pasaron, es un versículo muy conocido entre nosotros. Y
pero de vez en cuando nos lo tenemos que recordar, porque de vez en cuando nuestra mente juega malas pasadas y nuestro pasado viene en mente, ¿no? Y si somos esas nuevas criaturas, tenemos que recordar que somos, como dice la palabra también, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y todos esos títulos a lo mejor nos podemos engrandecer, ¿no? En plan de, uy, soy linaje escogido, nación santa. Pero no sé a ti, pero a mí realmente esto para mí no es solamente un privilegio, sino que es una responsabilidad. Es decir, si alguno está en Cristo y ha recibido esa nueva identidad como hijo, hija de Dios, como nueva criatura, hermano o hermana, siéntete privilegiado, pero también toma la responsabilidad que conlleva ser nueva criatura. Y es que todos somos criaturas, o sea, todo ser humano es creación de Dios, ¿no? Todo ser humano, pero no todos somos hijos e hijas de Dios. Solamente, como dice Pablo, el que está en Cristo. ¿Y qué significa estar en Cristo? Significa esa unidad con Él, como hablábamos la semana pasada, esa presencia del Señor en nuestras vidas. Y cuando empezamos a andar y somos esas nuevas criaturas, tu manera de pensar, de actuar, de responder, de reaccionar, debe ir cambiando. No es de la noche a la mañana, por supuesto, pero debe ir cambiando. Las personas de tu alrededor deben notarlo. La conversión no solamente es ser salvos, no solamente ya tengo una vida eterna con el Señor, sino es esa reconexión con el Señor. Porque Pablo continúa hablando a lo que yo le he hecho la pregunta, ¿por qué somos criaturas? ¿O por qué somos nuevas criaturas? Y es que Pablo continúa recordándonos y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. No eres nueva criatura porque eres más especial que otra persona. No eres nueva criatura, no tienes esa identidad de hijo e hija de Dios porque has hecho mejores cosas que otra persona, porque eres más bueno o más buena que otra persona. Todo esto proviene de Dios. Es decir, que si estamos hablando que cuando la reconciliación es que dos personas o dos partes se pelean, yo siempre explico que cuando tenemos la oportunidad, quizá en el trabajo con personas no creyentes, que realmente Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Dios decidió crear al ser humano para tener esa unión íntima con Él, pero hemos sido nosotros los que nos hemos separado. Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue estando en el mismo lugar, pero somos nosotros los que por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, nos hemos ido separando. Por lógica, ¿quién tendría que ser el que empezara ese proceso de reconciliación? Nosotros. Normalmente cuando dos personas se pelean, aquella persona que ofende es la que se arrepiente y pide perdón, por lógica. Pero como en Dios no hay lógica, nosotros seguimos nuestros delitos, nuestros pecados, y es Dios el que toma un papel activo en esa reconciliación y viene hacia nosotros. Y esto es lo que dice en este versículo 18. Todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Quien nos reconcilió consigo mismo. Es decir, yo cuando leo esto creo que es una expresión preciosa para recordar. Dios es el que nos reconcilió consigo mismo. ¿Qué muestra de amor más grande, hermanos y hermanas?
Su gracia, su misericordia trascendió mucho más y quiso reconectarnos con Él. Yo no sé a vosotros, pero a mí realmente el recordar lo que Romanos dice en Romanos 5:8, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos reconcilió consigo mismo, porque a Él le plació, no porque tú y yo seamos más buenos o más buenas, no porque tú y yo seamos más especiales que otras personas que aún no lo conocen. Y Pablo termina esa frase y dice: por medio de Cristo. Y os pongo esa imagen porque creo que la hemos visto más veces, pero a mí esa imagen me encanta, ¿no? Porque si no existiera esa cruz, no existiría reconciliación con el Señor. Los judíos pensaban que era el ser humano el que tenía que hacer todo el esfuerzo para acercarse a esa reconciliación, a ese perdón. Pero cuando hablamos del nuevo pacto, recordamos que ese verbo reconciliar, en el que Dios es el agente activo que decide acercarse a nosotros, nosotros somos un agente pasivo que recibe esa reconciliación, pero no hay reconciliación sin la cruz. Por eso Pablo dice: por medio de Cristo. No hay reconciliación, hermanos y hermanas, sin el Señor, sin Jesucristo. Y yo no sé vosotros, pero me parece una imagen preciosa el imaginarme yo en un lado y Dios en el otro, yo cada vez más alejada, pero esa cruz nos sigue alcanzando. Esa cruz sigue alcanzando al ser humano. Porque ¿sabéis qué? Y han cantado hoy en la alabanza una canción que me recordaba a esta parte, que me parece preciosa la imagen en la que el Señor decide mirarnos. Y nos mira, te mira a ti, me mira a mí, envuelto en nuestros pecados, envuelto en nuestros delitos, envuelto en nuestra maldad, en nuestra desobediencia del día a día. Pero por medio de Cristo, el Señor te mira. El Señor te mira. Como todo un montón de escenas que existen en la Biblia, en el que dice que Jesús, por ejemplo, miró con amor al joven rico, aun sabiendo que él lo iba a rechazar. Jesús miró a Andrés y le cambió el nombre, le dio una nueva identidad. Jesús miró a los fariseos con tristeza al ver que su corazón estaba endurecido. Y al igual que Jesús miró a esas personas, Dios te mira a ti y me mira a mí. Y dice en el Salmo 14:2, dice: el Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscase a Dios. Dios desde el cielo nos miró y por eso llegó un momento que decidió enviar a su Hijo. Y eso, hermanos, tiene que crear en nosotros, en nuestro corazón, un latido imparable. En nuestro corazón el pensar que Dios, en su soberanía, con su misericordia, con su gracia, en su grandeza, desde los cielos, nos está mirando. Te está mirando a ti y me está mirando a mí. Porque, como en el versículo 19 continúa y dice: porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y a nosotros nos encargó la palabra de la reconciliación. Dios
estaba en Cristo reconciliando al mundo. Es decir, lo que estaba ocurriendo en ese momento en la cruz no estaba Jesús solo. Dios estaba con él. El Padre estaba con él. Consumado es, ¿no? Haciendo la reconciliación presente, haciendo una reconciliación real. Y hasta aquí podemos decir que lo que hemos leído o estamos viendo en todo este proceso de la reconciliación, hablamos que es Dios el que tiene mayor interés. Nosotros, nuestro interés no es tanto, el ser humano no está tan interesado en esa reconciliación, pero aquí Dios es el sujeto activo que envía a su Hijo para reconciliarnos y viene hacia nosotros, nos mira, se duele, con su gracia y su misericordia trasciende a reconectarnos nuevamente con Él. Pero a partir en el versículo 18 ya da unas pinceladas y nos dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y en el versículo 19 dice, y a nosotros nos encargó la palabra de la reconciliación. Aquí da un giro a nuestro papel. Hasta ahora éramos sujetos pasivos que recibían esa acción de Dios y esa reconciliación de Dios. Pero aquí Pablo da un giro y le está diciendo a la iglesia, el Señor nos está diciendo a nosotros, ahora vosotros tenéis un papel activo en esta reconciliación. Porque iglesia, cuando somos nuevas criaturas, hijos e hijas de Dios, reconciliados con Dios, por eso he llamado este punto la misión de los reconciliados. Tú y yo somos reconciliados. Y ahora tú no te puedes quedar sentado en una silla, viniendo domingo tras domingo, escuchando la palabra y nada más. Tú tienes que hacer algo más. Tú tienes una misión o un propósito. Y si no lo sabías o no lo recordabas, te lo recuerdo, porque creo que a veces estamos muy cómodos en nuestro lugar, en nuestra casa, con nuestra gente, y a veces se nos olvida que tenemos una misión. Por eso decía que es la pregunta de quién soy y dónde estoy y hacia dónde voy, cuál es mi misión. No puedo olvidar, o sea, mi mente no puede olvidar que yo estoy aquí en la tierra y si el Señor me mantiene aquí en este mundo es porque todavía tiene una misión conmigo, un propósito conmigo que cumplir y contigo que estás aquí. Ahora somos sujetos activos de la obra de Dios, del reino de Dios. Y mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo por el reino? ¿Qué estamos haciendo por la obra del Señor? Él nos confía una tarea, la tarea de la reconciliación a otros. Y esa reconciliación no va a depender de nosotros, sino que nuestra misión, nuestra tarea es presentarle a aquel que nos reconcilió, presentarle a Cristo, presentarle la imagen que hemos visto anteriormente. Dar a conocer ese amor redentor que nos alcanzó a nosotros. Y ya es el Señor el que se encarga de reconciliarse con las personas. Sabiendo que es un proceso diario, que todos los días tenemos que pedirle perdón al Señor, que este proceso o esta reconciliación no es, yo ya soy perfecta en Cristo y no necesito volver a Él todos los días, y es más, necesitamos todos los días volver a Él, pedirle perdón y volvernos a reconciliarnos con Él, ¿no? Pero, como he dicho anteriormente, ser una nueva criatura, hijo o hija de Dios, no es solo un privilegio, que lo es, sino una responsabilidad. Tenemos que llevar a cabo este ministerio. Y a lo mejor, no en esta iglesia, seguramente que no pasa, pero hay mucha gente que quiere
responsabilidades, ¿no? Lo que se le llama ministerios eclesiales, pues la alabanza, los niños, la predicación, ministerios visibles. Pero hermanos y hermanas, muchas veces dejamos a un lado el verdadero ministerio que el Señor nos da, que es de la reconciliación, de que otros conozcan al Señor. Y sabéis que este mandato no solamente es proclamar y hablar el Evangelio, sino que es vivirlo. Por eso en el último punto es que no solamente es una misión que tenemos, sino que tenemos que vivir el propósito y la misión. No solo es hacer, sino ser, que es mucho más difícil, porque a veces el hacer se nos da muy bien, pero el ser en el día a día, ser hijo e hija de Dios. Y por eso este último punto lo he titulado Vivir como reconciliado. Y termina Pablo diciendo, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Pablo toma muy en serio esta misión y va un poquito más. No como simplemente tengo que hablar, sino tengo que ser embajador de Cristo. ¿Y qué es un embajador? Un embajador es un representante. Y hermano y hermana, si lo quieres tomar, bien. Si no, piénsalo, pero eres embajador y embajadora de Cristo. Eres representante de Cristo. Es decir, cuando a ti te miren, tienen que ver a Cristo. Y si no, hay que trabajarlo. Leía en uno de los devocionales que estamos haciendo las mujeres que tenemos que ser lienzos del Señor. Y no sé por qué, pero no me ha salido ahí la imagen, pero había puesto una imagen de un espejo que mostraba, o sea, una persona reflejándose a un espejo, y el espejo no mostraba a sí misma, sino que mostraba la cruz. Y eso es lo que tenemos que hacer, que nuestra vida refleje y sea espejo de la obra de redención del Señor sobre nuestras vidas. Y somos embajadores encima no de un rey cualquiera, sino del Rey de Reyes. Y eso es una gran responsabilidad. Tenemos que atraer a las personas, no a nosotros mismos, no a un programa, no a una iglesia. Tenemos que atraer a las personas a Jesús. Tenemos que atraer a las personas hacia aquel que está deseando reconciliarse con ella. Tenemos que ser agentes, como pone en la pantalla, de reconciliación. Y hazte la pregunta, en tu día a día, ¿eres agente de reconciliación? ¿Llevas a las personas a reconciliarse con Dios? ¿O tu forma de hablar, tu forma de actuar, tu forma de responder, de reaccionar, no puedes decir que reflejen a Cristo? En tu día a día, con las personas que te rodean. Sabiendo muchas veces que seguramente saben que eres cristiano, pero no hay veces que nos avergonzamos de decir, ¿y ahora cómo voy a decir que soy cristiano si la acabo de liar? Si acabo de hablarle mal a esta persona, si no le he pedido disculpas, porque obviamente aquí perfectos no somos nadie, pero por lo menos que tengamos esa capacidad de pedir perdón, de pedir disculpas, de reconocer nuestros errores y mostrar al Señor, ¿no? Y a mí todo esto me venía porque, como he dicho al principio,
pensando en el propósito, hay veces que sí he de reconocer que el Señor me pone a personas cerca por mi trabajo, pues personas que vienen rotas, personas que vienen destruidas, como he dicho anteriormente, con una dignidad robada desde su infancia. Y yo lo pienso y digo, Señor, ¿tú permites que estemos aquí casi 24/7 con estas personas? ¿Y estoy yo siendo embajadora tuya? ¿O estoy buscando una reconciliación, una recomposición, una restauración quizás desde la educación, desde la psicología, desde cualquier otra rama, pero no estoy mostrándote a ti? Y mientras los hermanos de la alabanza pueden pasar, le he pillado de sorpresa. Os quiero leer una frase que leí acerca de la reconciliación. Dice, la reconciliación tiene lugar cuando las dos partes implicadas, que se encuentran separadas una de otra y anteriormente habían estado unidas, son restauradas a una armoniosa relación mediante el buen oficio de un mediador. Mediante el buen oficio de un mediador. Iglesia, para nosotros ese mediador es Jesús. Él ya medió, Él ya hizo su trabajo y ahora te encarga a ti y a mí esa labor importante, ser agente de reconciliación. Así que te animo a, como Pablo dice, animo a que si, como hemos empezado, si estás en Cristo y eres una nueva criatura, sé agente de reconciliación. Si no estás en Cristo todavía no eres nueva criatura, todavía no eres hijo o hija de Dios. Te digo como Pablo le decía, y como si Dios rogara por medio de nosotros, te ruego, en nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Así que este mensaje es para aquellos que somos iglesia, somos hijos, hijas de Dios y tenemos que ser agentes de reconciliación, pero también para aquellos que quizás digan, pues yo todavía no soy hijo, hija de Dios, pero quiero reconciliarme con Cristo. Quiero aceptar esa reconciliación que Él dio por medio de la cruz. Porque la reconciliación no tiene lugar en tu fuerza, en mi capacidad de hablar, en lo bien que te expreses, en lo bien que des tu testimonio, en lo bien que hables de Dios, sino la reconciliación es en Dios por medio de Cristo. Y eso, hermano y hermana, a ti y a mí nos tiene que recordar que si estamos aquí es porque todavía el Señor quiere que sigamos siendo agentes de reconciliación. Que durante esta semana podamos ser esos agentes que lleven a otros a mirarse en el espejo o a mirar tu espejo, a mirar tu vida y que tu vida refleje a Cristo. Porque si no, nos tenemos que llegar a pensar, quizás pues algo está fallando, quizás mi intimidad con el Señor falla, quizás mi tiempo, Porque por supuesto, una vez reconciliados, tenemos que cada día volvernos al Señor. Y ahora aprovechar también este tiempo de comunión que nos recuerda esa muerte, esa resurrección del Señor, esa obra redentora con tu vida y con mi vida,
esa obra que es la base de la reconciliación con Dios. Y que esa imagen donde estamos nosotros y Dios y la cruz en medio, entendamos que sin Cristo no existiría esa reconciliación. Así que vamos a orar. Te damos las gracias, Señor, por este día. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres el que nos recuerda, Señor, que tú eres el que nos reconcilia contigo mismo, Señor, y es en tu Hijo Jesús, Señor, en el que se hace palpable, Señor, visible, real esa reconciliación. Perdón, Señor, porque somos nosotros los que nos alejamos, somos nosotros los que por nuestros pecados, Señor, te damos la espalda, Dios, pero tú cada día, Señor, nos recuerdas que si somos hijos e hijas tuyas, que si somos nuevas criaturas y tenemos esa nueva identidad en ti, Señor, la cruz, Señor, sigue obrando en nuestra vida, Señor, la cruz nos sigue acercando a ti, la cruz, Señor, nos sigue reconciliándonos, Dios, y también, Señor, si alguna persona que esté aquí, Señor, no es hijo o hija tuya, Señor, que se pueda reconciliar contigo, que sea un día de reconciliación, un día de victoria, un día de salvación, Señor, para aquellos, Dios, que sabemos, Dios, que tú estás mirando, Señor, y que sabemos que tú, con tu gracia, tu misericordia, Señor, restaura, Señor, nuestra relación contigo. Gracias por todo, en tu nombre. Amén. Amén.